¿Eres profesor y quieres trabajar la escritura creativa con tu alumnado? ¿O simplemente te gusta escribir y quieres impulsar tu creatividad? Hoy te traigo 10 actividades de escritura creativa. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube Javier Lengua. Y es que a veces para trabajar la escritura creativa pues no basta con ponerse delante del folio en blanco y empezar a teclear o empezar a escribir con el bolígrafo, sino que para mejorar la escritura se requieren de tareas específicas, de actividades que nos vayan guiando y que vayamos notando esa progresión en nuestra escritura. Esto se puede hacer por iniciativa propia, a través de un taller literario o también en clases de colegio o de instituto, para que el alumnado trabaje la escritura creativa porque es parte de la competencia en comunicación lingüística. Entonces, a mí como profesor es algo que siempre me ha acompañado, siempre he trabajado y sigo trabajando mucho la escritura creativa en el aula, y voy aquí a traer algunas de las actividades que me funcionan, me han funcionado y espero que me sigan funcionando en mis clases. Así que sin más dilación, solo invitarte a que te suscribas, a que des de alta las alertas, la campanita para recibir las notificaciones cuando hay novedad en el canal y que me sigas también en las redes sociales. Aquí te traigo 10 actividades, pero ampliadas a 22, tienes un post en javilara.com. La primera actividad de escritura creativa es tan fácil como acudir a un libro, como acudir a un periódico o incluso tirar de memoria. Entonces vamos a seleccionar lo que sería una primera frase para empezar un relato. Por ejemplo, era una noche de diciembre y sentí miedo. Entonces pongo puntos suspensivos y a partir de aquí pues comenzar a escribir un relato. Entonces nos vamos a dar cuenta que cada alumno va a escribir relatos muy diferentes partiendo desde aquí. Es verdad que la frase invita a escribir una historia de miedo, una historia de terror, de suspense, pero podría dar un giro y sacar algo distinto. De hecho, la originalidad se suele agradecer en este tipo de ejercicios. Si lo haces en solitario, puedes probar a realizar varios relatos y a ver qué funciona mejor. Entonces, una frase común y escribir en torno a ella, a partir de ella, es siempre algo que funciona. Segunda actividad, también está relacionada con frases de distintos libros que vamos a coger al azar y cómo podemos ir relacionándolas, podemos ir uniéndolas, y en torno a esas distintas frases que escogemos de varios libros, cómo podría ir fluyendo una historia que tenga, por ejemplo, un eje en común y cómo va avanzando. Esto de unir piezas para la escritura creativa es muy bueno, es una forma de trabajar con algo ya creado, pero introducir nuestra propia creatividad. Esto, si lo hace un profesor, lo puede hacer mediante tarjetas con personajes. Si no, también te puedes ir a la estantería de los libros y coger varias obras que sean conocidas. O incluso pueden ser personajes que el mismo creador, el mismo alumno, le dé forma a ellos. Pero al final se trata de crear una conversación entre dos personajes. Si son conocidos, mucho mejor. Por ejemplo, la Celestina y el Quijote, o Bernarda Alba y el Lazarillo de Tormes. ¿Qué se dirían entre ellos? ¿Qué juego daría ese diálogo? La lectura de noticias de actualidad también puede ser una base para crear ficción, para escribir. Y es que de hecho, muchos de los relatos cortos o novelas están basados en la vida real. Hay escritores que dicen que en los periódicos hay muchas ideas para comenzar una historia. Se trata de leer noticias y coger elementos de esa noticia, por ejemplo, la persona a la que se nombra, por ejemplo, el escenario o una situación que nos llame la atención y que se cuente en la noticia. Escribamos un relato basado en esos elementos.
Aunque el título de esta actividad es Interpretación de un cuadro, lo podemos realizar con otras disciplinas artísticas. Cogemos un cuadro y contamos una historia basada en ese cuadro, pero también podemos hacerlo con una canción, con una escultura o incluso con un monumento. Si lo hacemos con cuadros, párate a pensar con las sensaciones que experimentaba el pintor cuando creó ese lienzo. Relatos encadenados, historias encadenadas, coge a un grupo de personas y haz un relato conjunto. Uno empieza, otro continúa y a ver qué giros argumentales van surgiendo cada vez que a uno le toca el turno. ¿Quién tiene que finalizarlo? ¿Finaliza con la idea que tenía quien empezó a escribirlo? Es algo muy divertido. Al igual que hay una actividad que es comenzar a partir de una frase y desde ahí seguir un relato, puede ser también a la inversa. Dar una frase que sea el final de una historia. Por ejemplo, la puerta se cerró para siempre. ¿Qué es lo que puede desembocar hasta esa frase? Pues piensa y escríbelo. Creación de personajes. Y es que es uno de los defectos más grandes que veo cuando leo relatos de los alumnos. Los personajes suelen ser o bastante planos o demasiado fantásticos. Entonces, yo lo que le digo a mi alumnado es que hay que crear personajes creíbles, pero que tengan algo especial. Y en ese algo especial me refiero a cosas positivas, dones, pero también defectos. Es lo que al final hace un personaje creíble y redondo. Los personajes deben emocionar porque será así como las historias transmitirán emociones y terminarán enganchando. Esto se puede comenzar con una ficha de personaje, con los datos desde el nombre, el sexo, la edad, las aficiones, la personalidad psíquica, la descripción física, pero también respondiendo a preguntas como ¿cuál es su principal sueño en la vida? ¿A qué aspira? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus defectos? Dale una vuelta a todo esto. Y para comenzar a trabajar con este personaje, con este protagonista, puedes empezar el inicio del relato, que sería mostrar a este protagonista en su vida cotidiana, en un día a día. Esta actividad puede parecer más teórica, pero es muy productiva y es cambiar el narrador de la historia. Puedes hacerlo con una historia, con un relato ya creado y cambiar el narrador, o puedes incluso cambiar el punto de vista, contarlo desde la óptica de otro personaje, o puedes hacerlo con un relato que tú escribas. Por ejemplo, escríbelo primero en tercera persona y después haz una nueva versión a primera persona. ¿Cómo queda mejor? ¿Cómo crees que atrapa más al lector? Esto lo puedes ir repartiendo con algunos de tus compañeros y que te den su opinión, porque la escritura creativa gana mucho con la retroalimentación de los demás. Siempre una de las sesiones más divertidas que tengo durante el curso es cuando me llevo los dados narrativos a clase y trabajo a crear historias con ellos. ¿Qué son los dados narrativos? Pues son 6 dados que tienen distintas figuras, son seres, son objetos, pueden ser lugares, y al final se va sacando un dado, se empieza a escribir una historia con esa figura que ha salido en el dado. Cuando das un tiempo para que la historia haya comenzado, se saca el segundo dado, se sigue escribiendo y así el tercero, el cuarto, hasta llegar al final. Con los 6 dados, con un único turno suele ser suficiente, aunque se podría alargar más la historia con nuevas tiradas en función del tiempo que tengamos disponible. Es un utensilio para trabajar en clase la escritura creativa bastante económico y que da mucho juego. Y última actividad de escritura creativa, que no menos importante, es escribir una versión modernizada de un cuento tradicional. Coge El patito feo, coge Caperucita, Los 7 enanitos o algún cuento que conozcas de tus abuelos y tráetelo a la vida actual o incluso haz una versión futurista. Pueden aparecer
pues versiones modernizadas de los personajes, en cuanto a vestuario, incluso a forma de pensamiento. Por supuesto, nuevos escenarios, nuevos problemas, nuevos elementos con los que se va a enfrentar el protagonista. Suele ser algo muy divertido y de lo que se saca mucho jugo porque los jóvenes tienen mucha originalidad. Estas son algunas propuestas para trabajar la escritura creativa en el aula y fuera del aula. Lógicamente hay muchas más estrategias. Me gustaría que me contaran las tuyas en los comentarios. También estaría bien si produces algún texto relacionado con alguna de las actividades que he descrito, que pudieses poner el enlace a algún blog o incluso el microrrelato que hayas creado en uno de estos comentarios. Porque al final, con el contenido común, es como van ganando cuerpo estos vídeos, todo lo que yo pueda ir creando y pueda ir generando en cuanto a contenido de escritura creativa. Pues nada más, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.